Yamila se conecta a nuestra sesión 1 minuto antes de la hora pactada. Apenas la saludo me cuenta, estoy cansada de que me mientan. ¿Puede ser que no se pueda confiar en nadie? Mi ex se la pasaba mintiendo todo el tiempo. Con el dinero, con otras mujeres. Me cansé. Que se vaya a mentir la otra persona. Desde que me separé, me di cuenta que persona con la que hablo, persona que en algún momento me miente. No falla, ¿eh? Es cuestión de tiempo hasta que los descubra mintiendo. Y ya está. Una vez que me mienten, ya no puedo confiar. Me voy a terminar quedando sola. Yamila está indignada, llena de bronca, angustiada. Viene arrastrando esto desde hace tiempo. Me cuenta que ninguna de sus últimas parejas duró más de 1 mes porque todos en algún momento mostraron la hilacha. Su enojo es entendible. Es frustrante sentir que no podemos confiar en nadie. La mentira puede ser muy nociva, pero ¿siempre es malo mentir? Mentir está mal. Desde chiquitos nos dijeron eso. Lo que no nos contaron es que el mundo sin mentiras puede ser un lugar terrible de habitar. Vivimos rodeados de mentiras, en gran parte dichas por nosotros mismos. Y si en este momento estás pensando, eso no es cierto, yo no miento, tengo que decirte que esa frase ya de por sí es mentira. Todos mentimos de una u otra forma, ya sea con buenas o con malas intenciones. Los seres humanos lo hacemos desde el inicio de los tiempos. Nadie está exento de mentir o de recibir una mentira. Hoy vamos a analizar cuáles son los tipos de mentira, vamos a entender por qué mentimos, cómo afectan esas mentiras a nuestras vidas, qué tan saludable es mentir y cómo podemos aprender a convivir con la mentira para que no se transforme en un mecanismo que destruya nuestras relaciones. Vamos a quitarle el velo a la mentira. Acompáñame que este episodio se puso bien interesante. Esto es Psicología al Desnudo, el podcast de salud mental de Psi Mamoliti. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos, podamos vernos cara a cara, estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy, la mentira, buena, mala o inevitable. La mayoría de las personas miente en promedio 1 o 2 veces al día. Pero, ¿qué es mentir? De manera intuitiva podríamos pensar que es decir algo contrario a la verdad. Y esa definición está bien, pero solo en parte. Ya que no siempre decir algo contrario a la verdad es efectivamente mentir. En una serie llamada Seinfeld, George, uno de sus protagonistas, dice una frase a modo de chiste que encierra una gran verdad. No es una mentira si tú la crees. ¿Cómo es eso? Supongamos que una persona asegura que viene del futuro y que puede teletransportarse, cosa que podemos comprobar que no es cierta. Supongamos también que esa persona está profundamente convencida de lo que dice. ¿Realmente lo cree? ¿Está mintiendo? Hay un concepto en psicología que me apasiona, se llama realidad psíquica. En principio fue acuñado por Freud y después ampliado por Carl Gustav Jung. Es un concepto que siempre me deslumbró porque explica que la realidad es de una u otra forma según quien esté mirándola. La lógica que tenga la realidad para cada uno depende de cómo cada persona vive y experimenta lo que le pasa. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Hay 3 hermanos. Abren la puerta del dormitorio de sus padres y mamá está gritándole a papá muy fuerte. Lo mira con odio. El primer hermano ve que mamá le está gritando y amenazando a papá. La segunda hermana ve que papá está mirando a mamá con odio. Y el tercer hermano ve que la computadora está prendida para jugar a los jueguitos. Ni siquiera ve a papá y a mamá. Cuando crecen, el primer hermano afirma que su mamá era un monstruo. La segunda hermana lo desafía diciéndole, ¿estás loco?
Papá era el que miraba con odio a mamá siempre. Y el tercer hermano los mira a ambos y piensa, ¿a qué se refieren con esto que están diciendo? Para mí los dos fueron un amor. ¿Quién de ellos tres está mintiendo? Ninguno. Lo que pasa es que cada quien ve la realidad a través de sus lentes. En el ejemplo anterior, de la persona que dice haberse teletransportado del futuro, la realidad es contraria a su creencia, está claro. Al día de hoy nadie puede teletransportarse. Pero para esa persona lo que afirma es 100% real. Por lo tanto, a sus ojos lo que dice es cierto. Y es que para que haya mentira nos falta un componente clave, la intención. Para decir que alguien miente, la persona tiene que saber que lo que dice no es cierto y hacerlo de todas formas. Cuando crecemos creyendo algo porque nos lo enseñaron así, repetimos esa información falsa hasta que alguien nos hace notar el error. Y eso no significa que hayamos estado mintiendo. En realidad, cuando mentimos sin querer, de manera involuntaria, no hablamos de mentira. Más bien, estamos frente al error. Podemos decir algo que no es cierto por equivocación, por desconocimiento o por ignorancia. Y esto no sería mentir, ya que no está mediando la intención de hacerlo. Hablemos de la intención de la mentira. La intención puede tener dos caras. Por un lado, hay mentiras que buscan beneficiar a los demás y por otro, aquellas que se dicen para sacar ventaja de los otros. No es lo mismo decirle a una persona que acaba de tener un bebé que su bebé es lindo, aunque creamos que no lo sea, que apropiarse del trabajo de otra persona para ganarse el crédito y los beneficios que no nos corresponden y le corresponden al otro. Si bien ambas son mentiras, la intención juega un rol fundamental en el impacto que cada una de estas mentiras tiene. Con esto no quiero decir que si la intención es buena podemos andar mintiendo por la vida. Existe la posibilidad de que a pesar de que la intención sea muy buena, el resultado sea malo. Veamos un ejemplo. Un actor o actriz que interpreta a un personaje está diciendo ser alguien que en realidad no es. Podríamos claramente considerar esto una mentira, pero ¿por qué no lo consideramos así? Porque en ese caso existe un pacto entre quien actúa y quien mira. Los espectadores saben que es ficción. La mentira está consensuada. Ahora, ¿qué pasaría si los espectadores no supieran que la persona está actuando? Bueno, eso fue lo que pasó en 1938, cuando la novela La Guerra de los Mundos fue transmitida en forma de radioteatro. En aquel momento, muchas de las personas que escuchaban no sabían que se trataba de radioteatro y no había Google, por lo que asumieron que el planeta estaba realmente atravesando una invasión extraterrestre y entraron en pánico. Podríamos decir entonces que la mentira no solo depende de la intención de quien miente, sino de que la persona que escucha no sepa que eso es falso. Es decir, depende también del conocimiento o desconocimiento de que eso es mentira. En el libro Miénteme si te atreves, de José Luis Ovejero, el autor explica que existen básicamente 3 formas de mentir. La primera es mentir sobre lo que se sabe, es decir, negar algo que sé ocultando la verdad. Por ejemplo, no sé qué pasó con la torta, sabiendo que en realidad me la comí yo. La segunda es mentir sobre lo que se piensa, dar una opinión contraria a la que tenemos. Por ejemplo, decirle a alguien, creo que tenés razón, cuando en realidad pienso lo contrario, pero estoy buscando agradarle o evitar un conflicto. Y la tercera es mentir sobre lo que se siente. La clásica respuesta de, estoy bien, no me pasa nada, cuando en realidad la estoy pasando mal. En todos los casos hay una voluntad clara de decir algo que sabemos falso y un desconocimiento de la otra persona de que esto es así. ¿Qué mentira de estas es mejor y cuál es peor?
Vamos un poco más profundo. ¿Existe un mundo donde los humanos no mientan? Javier Barreiro Santamarta, psicólogo de la Universidad de Salamanca, explica que la mentira no solo es inevitable, sino que es una herramienta biológica que nos acompaña desde hace siglos. Se trata de un recurso biológico cuya función inicial es ocultar una intención por diversas razones, como tratar de conservar o conseguir comida, o bien tratar de huir de una situación de peligro real o potencial. El ser humano miente desde el inicio de los tiempos. Hay indicios de mentiras desde que existe registro de la humanidad. Y no sería arriesgado pensar que en la época de las cavernas las personas también mentían. Síganme en esta escena. Un hombre primitivo es el encargado de cazar alimento para su grupo en un invierno crudo. De repente consigue por fin una presa para comer. Justo en ese momento se cruza con otro cazador de un grupo vecino. Probablemente nuestro hombre cazador mienta, escondiendo la presa que acaba de cazar para no compartirla con el otro y resguardar el alimento de su propia familia. Otra escena diferente. Imaginemos que el mismo cavernícola cazador se quedara dormido y perdiera toda oportunidad de cazar. Volvería al refugio donde está toda su familia hambrienta y deseosa de ver llegar al papá con comida fresca, con las manos vacías. ¿Qué diría? ¿Reconocería que se recostó junto a un árbol y pasó horas durmiendo una siesta? ¿O diría simplemente que no encontró animales para cazar? ¿Qué harías vos en su lugar? La primera respuesta lo enfrentaría al enojo y el reclamo de todo su grupo, teniendo que soportar miradas de reproche o incluso violencia como consecuencia de lo que hizo. Sin embargo, si diera la segunda respuesta, ¿quién podría reclamarle? La mentira, en ese caso, hace que el nivel de conflicto en el grupo disminuya, mientras que la verdad podría haber hecho que aumente. Parecería que estamos hablando de un recurso necesario para vincularnos con otros, ¿no? Es que según grandes estudiosos de la biología, la mentira no es solamente un acto deshonesto que busca una ventaja, es también un mecanismo de adaptación. Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles en la vida diaria en la que la mentira puede ser un recurso útil para relacionarnos con los demás. Hay una película que me encanta. Fue la primera que me hizo reflexionar profundo sobre este tema. Se llama La invención de la mentira. ¿La vieron? En esta película, todas las personas del mundo dicen la verdad tal como la sienten. No se callan nada, solo existen las verdades, son incapaces de mentir. De hecho, no conocen el mecanismo de la mentira. Eso hace que en cualquier contexto, pase lo que pase, las personas no tengan más opción que decir la verdad. Viven cometiendo el famoso sincericidio, por muy cruel que esto sea. Porque la verdad cruda a veces puede ser demasiado directa y hasta insensible. Cuando tenemos una primera cita es probable que al menos la mitad de lo que digamos sea mentira. Sí, incluso vos, incluso yo, nadie escapa del todo. Si la otra persona no nos resulta atractiva, por ejemplo, probablemente intentemos esconder ese pensamiento para que no se transparente a simple vista. Usamos un filtro, tamizamos la verdad para dejar pasar solamente lo que nos resulta conveniente. Porque a veces la verdad puede ser incómoda y además puede herir mucho a la otra persona. Volvamos a la película. En un momento, el protagonista descubre que es capaz de mentir. Imagínate ser la única persona del mundo que puede mentir. En un mundo que cree ciegamente cualquier cosa que se diga, al protagonista se le abre un abanico enorme de posibilidades. Siente realmente que tiene el mundo a sus pies. Se da cuenta de que puede manipular la verdad para su beneficio. Y eso lo pone frente a las dos grandes categorías de la mentira. Las mentiras que decimos para beneficiar a otros y esas que buscan beneficiarnos a nosotros mismos
a costa de otros. Hay una frase de la película que me quedó grabada. Dice, si miento, los hago felices. Pero ¿de qué me sirve que sean felices si en realidad no conocen quién soy? Yamila, mi paciente de quien te hablé al principio, al contrario de toda esta sociedad que asume que todo lo que se dice es cierto, hace lo contrario. Piensa que siempre le están mintiendo. Y aunque eso la angustie, no se equivoca del todo. Sin embargo, ¿podría ella o cualquiera de nosotros soportar vivir en un mundo de verdades crudas? Y la pregunta más difícil, ¿querríamos hacerlo? No te preocupes si no tenés la respuesta a esta pregunta. Para entender más de esos temas y trabajarlos, es que creamos Psima Moliti, una clínica de salud mental con más de 150 profesionales, psicólogos y miles de recursos online disponibles en nuestra página web. Podés entrar a psimamoliti.com para conocer más. Ahora sí, volvamos al episodio. Para vivir en un mundo sin mentiras, deberíamos estar dispuestos a soportar las más crudas verdades, soportar que nos hieran. Además, ¿estarías dispuesto a dejar de mentir por completo? ¿Le dirías a otra persona que su obra de arte es horrible? ¿Le dirías a tu jefe que no lo soportas más y que estás buscando otro trabajo cuando sabes que no te podés dar el lujo de quedarte sin empleo? Repasemos algunas de las principales mentiras que escuchamos cotidianamente. Empecemos por las bien intencionadas. Mentiras piadosas. Son aquellas que buscan no herir los sentimientos de otra persona. Si alguien nos da un regalo de cumpleaños que no nos gusta, ¿se lo decimos? Decirle la verdad a la otra persona quizás la haría sentir mal y decepcionada. Entonces, recurrimos a la mentira y le decimos, gracias, me encanta. Lo hacemos para cuidar al otro. De hecho, hay un estudio de un grupo de científicos de las universidades de Oxford y la Universidad Nacional Autónoma de México que proponen que las mentiras grandes y malintencionadas debilitan el tejido social, pero las mentiras piadosas, por el contrario, lo fortalecen. Muchas veces decimos mentiras que buscan suavizar la verdad. Por ejemplo, tu hijo te regala un dibujo que hizo en el jardín y al verlo pensás que le salió horrible. Lo más probable es que digas, ¡qué hermoso dibujo!, y lo alientes a seguir practicando. En este caso, la mentira piadosa sirvió para no desmotivar a tu hijo en su búsqueda artística, ya que el efecto de la verdad cruda podría ser que deje esa forma de expresión avergonzado y nunca vuelva a intentarlo. La sinceridad sin empatía es simplemente crueldad, dicen algunos psicólogos. Ahora, como ningún extremo es bueno, cuidado con vivir a base de mentiras piadosas. Si no podemos decir de manera amable a las personas cosas que no nos gustan de ellas, les estamos impidiendo el aprendizaje que necesitan para cambiar y evolucionar. Ningún extremo es saludable. Ahora, hay otras mentiras que tienen una cara distinta. Hablo del lado oscuro de la mentira. Ahí es cuando la mentira se transforma en un problema. Todas ellas comparten un punto en común. Buscan sacar ventaja. La intención no es cuidar al otro, sino, por el contrario, está puesta al servicio del beneficio personal a costa de los demás. La manipulación. Cuando mentimos para influir en lo que hacen otros. Son mentiras que tienen el poder de persuadir y torcer la voluntad de los demás para que hagan lo que nosotros queremos. Como cuando alguien llora o se hace la víctima con el objetivo de convencer a otros que le den lo que quiere. Cuando alguien amenaza con terminar una relación o matarse para conseguir un objetivo. O también cuando un jefe promete oportunidades de crecimiento para motivar a un empleado sin tener la intención de cumplir esas promesas en la realidad. Es un tipo de mentira muy extendida. Y si pensamos en profundidad, es probable que descubramos que nosotros mismos, en algún momento,
también lo hicimos. La traición es de las mentiras más duras, porque no solamente busca sacar ventaja personal, sino que esa ventaja se saca sobre una persona de mucha confianza. Ser traicionados es desgarrador. Un ejemplo es cuando un amigo revela intimidades para exponernos, arriesgando nuestra seguridad o nuestra privacidad. O cuando una pareja hace algo sin nuestro consentimiento, traicionando nuestra confianza. La traición puede generar heridas que son muy difíciles de sanar. El engaño malicioso es cuando hay una intención deliberada de causar daño a otra persona. Hace un tiempo, en varios países de Latinoamérica, estuvo muy de moda un tipo de estafa llamado esquema Ponzi, una variedad de estafa piramidal en la que cada persona invertía dinero y a la vez se veía obligada a sumar nuevos inversores para que el esquema se mantenga funcionando. En el momento en el que no entraba más gente, la estafa se revelaba y muchos de los que invertían perdían todo lo que habían aportado. Muchas personas fueron víctimas de ese engaño. La falsa acusación. Por ejemplo, cuando en un grupo de amigos uno dice algo falso sobre otro, solamente con el objetivo de desprestigiarlo, por envidia, por ejemplo. O cuando un empleado manipula informes o datos para hacer que un colega parezca incompetente y así quedarse con su puesto. Ninguno de estos tipos de mentira pasa sin dejar consecuencias. Van degradando las relaciones y la confianza entre las personas de manera consistente. Y no solo daña a quien recibe la mentira. Muchas veces genera en la persona que miente una carga de culpa que puede volverse insostenible, ya que la mentira se va haciendo más y más pesada a lo largo del tiempo y eso puede traer alteraciones de humor, irritabilidad y ansiedad. A la larga provoca angustia, contradicciones y más mentiras para encubrir las originales. Y esto termina por generar mucha frustración y malestar. Las mentiras malintencionadas, la manipulación, la traición y el engaño tienen efectos graves porque rompen la confianza. Y una vez que se destruye la confianza en cualquier relación, es difícil recuperarla. Hay que trabajar mucho. Ahora bien, si la mentira es una herramienta originaria, casi intrínseca del ser humano, y además decir la verdad cruda en absolutamente todas las situaciones podría ser hiriente, ¿cómo hacemos para convivir con las mentiras sin que se vuelvan problemáticas? Primero lo primero, no podemos controlar si alguien nos miente. Lo que sí podemos hacer es poner en práctica algunas estrategias para promover la comunicación abierta y honesta en nuestras vidas. Algunas sugerencias para convivir en un mundo mentiroso. Crear un ambiente libre de juicios. Generar entornos donde las personas puedan expresar sus opiniones libremente, sin miedo a juicios. Que puedan hablar de lo que sea sin sentir que nos vamos a enojar o que vamos a vengarnos. Ser transparentes. Compartir tus sentimientos de manera clara y directa, pero con tacto, entendiendo cómo pueden impactar tus palabras en los demás. Se trata de elegir bien las palabras que decimos para no herir a la otra persona. Y de la misma forma, aprender a aceptar comentarios de los demás sin ponernos nosotros a la defensiva. Ser cuidadoso y detallado al comunicar tus expectativas. ¿Qué es lo que esperás? ¿Qué es lo que querés? De esa manera se pueden evitar muchos conflictos innecesarios. Comprender las motivaciones detrás de la mentira. A veces las personas mienten por miedo, por inseguridad o por presión social. Busca comprender las motivaciones por las que alguien miente en vez de juzgar. Pero, al mismo tiempo, establece límites claros sobre las mentiras que consideras inaceptables. Con Yamila, mi paciente de quien te hablé al comienzo, trabajamos en la puesta en práctica cotidiana de estos 4 puntos. Incorporarlos cambió radicalmente la manera
en que ella se relaciona hoy con sus parejas. Pudo ir haciendo a un lado la peor parte de la mentira y enfocarse en algo mucho más constructivo, en la comunicación asertiva y transparente. No podemos evitar las mentiras por completo, pero sí podemos elegir qué tipo de mentiras vamos a decir, qué intenciones hay detrás de ellas. Podemos elegir contar mentiras que no generen daño en los demás y que tengan el objetivo de construir vínculos más amorosos. Si estamos frente a la opción de mentir o decir la verdad, siempre deberíamos considerar decir lo que creemos como verdad de manera empática, asertiva, hablando desde el amor, con honestidad y teniendo en cuenta los sentimientos de quien está enfrente, no solo de nuestra propia necesidad. De nada sirve eso de ser brutalmente frontal y sin filtros porque sí. No es saludable andar por la vida diciendo todo de manera cruda, sin máscaras y sin suavizar, porque solo conseguimos herir a las otras personas. Tenemos que convivir con la idea de que siempre vamos a estar frente a algún tipo de mentira. La gran clave es convivir con ese mecanismo, buscando entender qué motivación esconde antes de emitir un juicio. Ese es el mayor desafío, descubrir cuál es la intención detrás de cada mentira. Si somos nosotros quienes mentimos, preguntarnos cuál es nuestra motivación para hacerlo y detenernos a tiempo si nos damos cuenta de que esas intenciones no son buenas o pueden dañar. Y en el caso de que sea el otro el que nos miente de forma malintencionada, busquemos la forma de identificarlo para decidir qué hacemos con ello. O lo trabajamos o nos alejamos. Nuestro verdadero poder reside en elegir cómo respondemos a las mentiras ajenas y a las propias. En este baile fascinante entre verdad y engaño, elijamos el camino que nos lleve a tener relaciones más auténticas, porque son esas relaciones las que nos acercan a una vida plena. Llegamos al final del episodio. Si disfrutás de escuchar este podcast, acordate de seguirnos, rankearnos y sobre todo de compartir estos episodios. No hay nada que nos ayude más que eso. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología al Desnudo es un podcast de Psi Mamoliti en colaboración con Posta.